vamos a leer unos versículos, pero yo voy a hacer por no leerlo todo porque es muy largo, es una historia que ustedes todos conocen. En el capítulo 6 del libro de Juan se encuentra una de las veces que el Señor Jesús alimentó el pueblo con panes y peces. Amén. Capítulo 6 del libro de Juan. Vamos a leer del versículo, por cuestión de tiempo, del versículo 60 al versículo 69, pero déjame hacer una pequeña introducción, porque si no, no va a entender lo que vamos a estar leyendo en estos versículos. Capítulo 6 del libro de Juan. El principio del capítulo comienza hablando, como dije anteriormente, de la multiplicación de los panes y los peces. Después de la multiplicación de los panes y los peces, el Señor Jesús se aparta y un grupo de sus discípulos, seguidores, se acercan a Él otra vez y comienza un pequeño debate, una pequeña conversación entre el Maestro, el Señor Jesús, y estos seguidores de Jesús. ¿Esos qué? Yo acabo de decir, ¿esos qué? Seguidores de Jesús, esos discípulos de Jesús, y Jesús entran en una conversación, ¿verdad? Entonces, en esta conversación hay unos, vamos a decir, malentendidos de parte de estas personas con Jesús. Y ahora sí vamos a entrar en la lectura de hoy, capítulo 6, versículos 60 en adelante. Ponte sobre sus pies, por favor. Me gusta siempre honrar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Capítulo 6 del libro de Juan. Vamos a leer del 60 al 69. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al oírlas, estas personas que estaban debatiendo con el Señor Jesús, a oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de estos, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es, oye bien, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Era Dios, Jesús era Dios. Y dijo: por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado por el Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68. Oye, esos dos versículos muy importantes. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gloria a Dios. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oremos. Gracias, Señor, una vez más por esta hermosa palabra, Padre Celestial, tan linda que cada vez que la abrimos, como acabamos de leer, podemos encontrar en ella la vida eterna, Dios. Gracias, Señor, porque sabemos, como siempre decimos, es tu respiración, Padre Celestial, es tu vida para nuestras vidas, Padre Celestial. Agradezco, Señor, porque tú nos has regalado gratuitamente. Te pido que, como siempre te pedimos, Padre Celestial, que no seamos solamente oidores, sino vividores de las mismas, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Gloria a Dios. Tratar de hacer, como siempre, lo más rápido y furioso posible. Esto no es una enseñanza que podemos pasar todo el día. Obviamente, por eso solamente leímos unos cuantos dos versículos. Quiero comenzar con una corta historia. Hace unos meses atrás, yo tengo un compañero de trabajo, judío, de esos judíos de hueso colorado, judíos que se ponen la llama acá arriba y andan con sus cositas y salen a orar 3 veces al día de la oficina, tiene una brújula y buscan dónde está el este, y ora para el este, y hace todos sus ritos, se pone su cosa aquí arriba y su cosa por acá abajo, y él hace todos sus rituales. Eso es lo que él hace todos los días. Un día comenzamos a hablar, no de religión, comenzamos a hablar un poquito de su vida y de la mía. Yo le dije que yo conocía bastante de la religión judía. Él se interesó cuando le dije eso y trató, vamos a decir,
evangelizarme, vamos a decir. Me preguntó mi apellido Herrera. Dice, ¿de dónde? Mis abuelos son de España. Comenzamos a hablar acerca de eso. ¿De qué parte de España? ¿Tú por casualidad eres judío? Comenzó por ahí a entrarme por ahí. Y yo, bueno, sí, tengo raza, vamos a decir, pero... Él se le pusieron los ojos así de alegre, contento, y comenzó a tratar de evangelizarme, ¿no? Vamos, ellos no evangelizan, ¿no? Pero comenzamos a hablar en una conversación. De repente él me dice, ¿en qué tú crees? Y yo creo en Jesús. Y se lo dije en hebreo. Yo creo en Yeshua HaMashiach. Cuando le dije a Mashiach, el hombre se enojó. Se enojó, pero se enojó. Le dice, no, espérate, no le digas, tú le puedes decir Yeshua, pero no me le digas HaMashiach, así me le digo. Porque mira qué pasa. Yo reconozco que Jesús fue un hombre, pero yo reconozco que Jesús fue simplemente un hombre más. Inclusive Jesús fue un falso profeta, y hoy en día está rodeado de falsos profetas. Él se enojó bastante, inclusive de ahí en adelante el hombre cambió conmigo. Yo a veces, él para ir a su casa toma un autobús para llegar al tren y el tren para llegar a su casa. Y yo regularmente a veces le daba un ray, le daba una bola, como decimos en República Dominicana. Pero es un insulto para tu país. Pero le daba una bola, un ray al tren para que entonces esperar el bus y eso. A partir de ese día, cero ray. Ya no quería el ray de parte mía. Cambió completamente. Porque él me dice que la forma que reconoce a Jesús y sus seguidores, hablando, incluyendo a ti y de mí, que nosotros somos unos falsos profetas. Falsos profetas. Entonces me puse a pensar en eso, justamente cuando estaba preparando exactamente ese día este mensaje. Y yo le dije, ¿sabes qué, Gary? Tú tienes razón en una cosa. De que Jesús, lamentablemente en este tiempo hay muchos falsos profetas. Tienes mucha razón. Pero que tú me digas que Jesús fue un falso profeta, ahí no estamos de acuerdo. Obviamente a él no le gustó. No le gustó. Que tú me digas que Jesús fue un falso profeta, no lo vas a encontrar en la historia ni en la Biblia. Fue lo que yo le dije a él. Igualmente la conversación no terminó muy bien. Él se notaba que estaba enojado, estaba rojo, estaba bien irritado, bien enojado. Y a base de eso comencé a preparar esta enseñanza de este día, porque me puse a pensar lo que él me dijo. No solamente Jesús es un falso profeta, está rodeado de falsos profetas y de falsos seguidores. Y me puse a pensar en eso. ¿Será verdad que hay falsos seguidores? ¿Será verdad que hay falsos discípulos? ¿Qué tú crees? Hermano, estamos rodeados de falsos discípulos. Y la enseñanza de hoy lo va a corroborar. Lo va a colaborar. Las próximas dos enseñanzas que vamos a dar, se trata específicamente de enseñanza, se trata de la palabra. Yo le he puesto esta corta serie, la importancia de su palabra, S-U mayúscula, la importancia de su palabra. Y el tema de hoy se llama su palabra y los falsos profetas. Los falsos discípulos. Falsos discípulos. Ahora, la diferencia entre un verdadero discípulo y un falso discípulo, oye bien, es la reacción a la palabra de Dios. Oye bien, es la única diferencia. Como yo siempre, si usted me ha oído mencionar, yo siempre digo que hay, voy a decir primero en inglés, hay believers, non-believers and make believers. Hay creyentes, no creyentes y lo que se pasa por creyentes. Y lamentablemente, oye bien, en este tiempo hay muchos que se quieren pasar por creyentes. La única diferencia entre los dos, ¿sabe cuál es? La forma que reaccionan a la palabra de Dios. Oye, un verdadero discípulo de Jesús oye la palabra, la entiende y la obedece. Punto. La oye, la entiende y la obedece. No tiene por qué ponerse a escudriñar, que si se hizo el día en 7 días, si es 6 días, si Jesús murió un viernes, si murió un sábado, y comienza a analizar y que es bueno, oye bien, es muy bueno tratar de aprender de la palabra. Pero lo que tú no puedes cuestionar lo que está en la línea, lo que está escrito en la palabra del Señor. No lo puedes cuestionar. El creyente oye, entiende y obedece. En Juan capítulo 14, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama.
El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo que significa que hay una relación directa entre la palabra de Dios y ser un discípulo de Jesús. Una relación directa, óyeme bien, directa, no indirecta. ¿Qué significa una relación directa? Significa que tú te empapas directamente de la palabra de Dios. Tú, personalmente. Porque hay muchos, lamentablemente en este tiempo, que estamos, y voy a incluir a veces lo hago, estamos comiendo comida masticada. ¿Sabes qué es comida masticada? Esa comida que ya alguien la masticó y la supe de masticó, y eso es lo único que tú escuchas durante toda tu semana. Incluyendo la palabra que el pastor te da aquí el domingo. Eso no es un discípulo del Señor Jesús. Aquí lo dice específicamente. Tú tienes que estar en la palabra del Señor. El Señor Jesús dijo también en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo le mando? Si no cumplen mis mandamientos. No me llamen Señor. Ahora, la relación natural de un verdadero discípulo del Señor, como dije anteriormente, es obedecer la palabra de Dios. Es como un soldado. Sé que algunos de ustedes quizás ha estado en el ejército, sé que el hermano Nimo, Max, estuvieron en la guerra del Golfo. Cuando tú vas en el ejército, tú pierdes tu voluntad, ¿tú sabías? Si a ti te dicen, tú te pones ese uniforme, tú te haces parte del gobierno, te haces parte del gobierno de ese país que tú representas. Por eso es que muchas personas no están aptos para estar en el ejército. Si te dicen en el ejército, tienes que ir a una guerra y tienes que matar, y tu religión dice que tú no puedes matar, ¿tú sabes qué tienes que hacer? Tú tienes que matar. Cuando tú estás en el ejército, tienes que hacer cumplir 100% al pie de la letra de lo que te están mandando, lo que te están pidiendo. En contraste, una persona que no es un genuino y verdadero discípulo, oye bien, tiene 5 reacciones, que la podemos sacar de la palabra de este capítulo 6. 5 reacciones en las cuales muestran que son falsos discípulos. Regresa conmigo al libro de Juan capítulo 6. Hay 5 reacciones. O sea, ¿qué es una reacción? A ver. Una reacción, por ejemplo, cuando tú vas al médico y te están chequeando los reflejos. Y te dan aquí, por aquí, y la pierna se te mueve para allá. Eso es una reacción. Si tú prendes una luz, y le das para arriba el switch, la reacción es que se enciendan las luces. Es el resultado de una acción, gracias. Una reacción es el resultado de algo que sucede. Entonces, la reacción de un no verdadero creyente son estos 5 elementos. El primero lo encontramos en el libro de Juan capítulo 6. Como dije anteriormente, este capítulo tiene mucho para masticar. Solamente vamos a concentrar específicamente lo que queremos enseñar en este día. La primera reacción es que las personas que no son verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, buscan a Jesús por razones equivocadas. Oye bien, buscan a Jesús por razones equivocadas. Capítulo 6, versículos 25 y 26. Oye cómo dice. Si lo tiene ahí, búscalo. 25 y 26 dice, cuando vio, 25 y 26, perdón. Hallándolo, bueno, para que todos lo busquen, para que lo leamos todos juntos. No sé si el hermano lo tiene, si lo tiene lo puede poner, si no, tranquilo, vamos a buscar. Versículos 25 y 26 del capítulo 6, ¿lo tienes? Dice así, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque, ¿qué? Porque comisteis el pan y os saciaste. Buscaban a Jesús por los panes y los peces. No buscaban a Jesús porque eran genuinamente discípulos de Jesús. Buscaban a Jesús simplemente por una necesidad personal, ¿verdad? Lamentablemente, ¿sabes que las iglesias están llenas en este tiempo de ese tipo de discípulos? Personas que buscan a Jesús por prosperidad. ¿Lo han escuchado? Buscan a Jesús por sanidad. ¿Lo han escuchado? Buscan a Jesús por una situación social. ¿Lo han escuchado?
Buscan a Jesús por miedo, dice el infierno. Oye bien, no por salvación, muy diferente. Tienen miedo, dicen, yo no estoy seguro si Dios existe o si Jesús es el Hijo de Dios, pero por si acaso, por si hay un infierno, yo voy a seguir a Jesús. Porque tienen miedo a irse al infierno. O simplemente buscan a Jesús por complacer a un ser querido. Van a la iglesia porque papá, mamá, mi esposo, mi esposa quiere que yo vaya. Buscan a Jesús por razones equivocadas. Ahora bien, yo digo que muchas veces a veces la culpa no la tienen esas personas. A veces también la culpa la tiene la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque son muchos los predicadores que están predicando eso. Eso hablaba con el pastor, con el pastor Pedro Luis también. Muchos los predicadores que quieren llenar su iglesia y traen un mensaje que no tiene nada que ver con la palabra, pero tiene que ver con lo que las personas están buscando. Si tu problema es una sanidad, no, ven para la iglesia porque ya es que Dios te va a sanar y Jesús le presentan el plan de sanidad, no el plan de salvación. Tiene cualquier necesidad, Dios te la puede cumplir, pero no le hablan absolutamente de cómo está tu vida personal. ¿Estás en pecado? Eso debe ser lo principal. La salvación de la persona. Digo, la iglesia ha sido muy culpable, lamentablemente. Pero mira cómo Jesús le contestó, versículo 27. Oye, me encanta esta respuesta de Jesús después de este versículo. Versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que... Léela conmigo, por favor, si tienes tu Biblia. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Entonces yo te pregunto, un verdadero discípulo de Jesús se preocupa por el pan que no es físico. El Señor Jesús, hablando del pan y del bienestar, dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo el pan del mundo se va a añadir. Todo el pan. Porque la gente toman ese texto y lo sacan, lo fueran de contexto. A Jesús está hablando específicamente de las necesidades fisiológicas del ser humano, en ese texto. De la comida, del techo, de la ropa. No está hablando de un Mercedes-Benz. No está hablando de una vacación en Hawái. No está hablando de un Rolex. Amén. Está hablando de las necesidades básicas. Buscar primeramente el pan, el reino de Jesús, y después todas las cosas serán añadidas. Entonces el primero, dijimos que buscan a Jesús por las razones equivocadas. Número 2, oye bien, reconocen a Jesús como rey de sus cosas, pero no de sus casas. Ponen a Jesús en todo, pero no reconocen a Jesús como rey personal sobre sus vidas. Eso fue lo que pasaba con estas personas. Oye lo que dice aquí el versículo 14 y 15 del mismo capítulo 6. Dice: aquellos hombres, entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que ha venido, que el profeta que ha de venir al mundo. ¿El qué? El profeta que ha de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. O sea que yo entiendo en este versículo también que Jesús genuinamente era Dios. Porque mira que aquí habían por lo menos 5,000 hombres, sin contar a los hombres y mujeres que él alimentó, que estaban buscándolo para hacerlo rey. Dime tú, ¿qué persona en este tiempo y en este tiempo tiene un grupo de personas que lo están buscando para ser el rey y se esconde? Al contrario, ¿sabes qué hacen? Matan para llegar al poder. Si tú no me quieres, pregúntale a los hermanos colombianos y mexicanos. Matan para llegar al poder. Quitan vidas para llegar al poder. Jesús lo está buscando para ser rey, pero lo está buscando para ser rey. ¿Qué clase de rey? Rey terrenal. Ahora bien, esta gente estaba en unas situaciones difíciles, el pueblo de Israel en este tiempo. Buscaban a Jesús para que les resolvieran sus problemas. Problemas políticos, por ejemplo, ellos no tenían rey. Estaban bajo el yugo de los romanos y no tenían rey. Vieron a Jesús, no puede resolver este problema.
Ah, situación económica, había hambre en ese tiempo en el pueblo de Israel, ¿sabía? No había, porque los romanos los impuestos que le daban eran demasiado altos y no les sobraba el dinero para ellos. Económicamente estaba mal. Su situación social también estaba mal. No se llevaban bien ni con los romanos, ni se llevaban bien con los samaritanos. Las personas que les rodeaban, se llevaban mal con ellos. Ellos decían, si hacemos Jesús el rey de todas esas cosas, los problemas se nos resuelven. Muchos dentro de la iglesia, que es el tipo de discípulos que son, vienen detrás de Jesús para que me resuelva el problemita. Jesús puede, hermanos. Oye bien, Él es todopoderoso, usted lo sabe. Él puede resolver cualquier problema. Él puede. Pero Él no quiere que tú vengas y lo busques por esa razón, hermano. Ese es justamente el problema. Si tú vienes por eso, detrás de los panes y los peces, después que venga y te resuelva tus problemas, después que el problema se resolvió, ¿qué tú vas a hacer? Te vas. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he visto, tú lo has visto. El que viene detrás de estos elementos no se queda. Porque no viene detrás de Jesús. Viene detrás de los panes, de los peces y de sus cosas personales. Número 3. Número 3. Buscan a Jesús por sus señales. Versículo 30. Dice así. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? En otras palabras, muéstranos obras, muéstranos señales. Es interesante que en este tiempo, tú te has dado cuenta que estos mega pastores, mega predicadores, megas lo que sea, lamentablemente todos están rodeados de muchas señales. ¿Te has dado cuenta? Yo tengo mi criterio, yo sé que tú tienes el tuyo también, yo tengo mi criterio de estas cosas. No vamos a entrar en ese tema. Pero el otro día el hermano Diego puso un video ahí en Facebook que me llenó de muchas risas. Después lo conversamos aquí en miércoles, en uno de los estudios que estamos dando. Dice que uno de estos mega predicadores la iglesia estaba llena, habían miles y miles de personas y cámaras por todos los lados y gente por todos los lados. Y este predicador dice que le hacía así con las manos y él hacía con todo el mundo en este lado se caía. Y se lo hacía para acá, todo el mundo se caía para ahí. Él nada más se caía y todo el mundo. Y wow, entonces el hermano dice, ¿cómo va a ser que si el hombre hace así con las manos, todos se caen menos el camarógrafo? Y yo, ¿sabes qué? Oye, tienes razón. Diego tiene mucha razón. Todos se caen menos los camarógrafos. Eso es parte del show. Es parte del show. Es parte del espectáculo, hermano. No te engañes. Es parte del espectáculo. Estos predicadores de este tiempo, lamentablemente, si no hacen este espectáculo, la gente no lo sigue. ¿Tú sabías? Mientras más espectáculo hacen, más seguidores tienen, porque no son seguidores de Jesús. No son seguidores de Jesús. Inclusive un seguidor de Jesús no pide señal. No pide señal. No está pidiendo señal. ¿Tú me entiendes? No está pidiendo señal. Pablo estuvo enfermo, usted sabe, les conoce muy bien la historia. Y le pidió al Señor 3 veces que lo sanara. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Bástate en mi gracia. Significa entonces que Pablo no era un genuino seguidor de Jesús. No tuvo la señal que estaba esperando. No tuvo el milagro que estaba esperando. El gran apóstol Pablo. Lo buscan por las señales. Número 4. Esto es de lo más importante. Si te quedas dormido en tu momento, que te despierte, dale así a la persona que tiene al lado para que se despierte un poquito ahora. No, pero con cariño, hermano, con cariño. La cuarta. La primera dijimos que buscan a Jesús por las razones equivocadas. Número 2, reconoce a Jesús como rey de sus cosas, pero no de sus vidas o de sus casas. Número 3, dijimos también que buscan a Jesús por sus señales. Número 4, oye esto, se ofenden con la verdad de la palabra de Dios. Oye bien, un falso seguidor, un falso apóstol, oye bien, se enoja, se ofende cuando la palabra... Oye lo que dice así. Sabiendo a Jesús en sí mismo que sus discípulos... ¿Quién es el que está murmurando?
Los discípulos no eran los mundanos, no. Eran los discípulos, oye bien, los discípulos murmuraban de esto. Les dijo, ¿esto os ofende? Wow. ¿Esto os ofende? Pues qué si vieres el Hijo del Hombre subir al cielo. Yo me pongo a preguntar. ¿Tú te imaginas Jesús predicando en este tiempo? ¿Tú te imaginas? Que Jesús se pare en una de estas mega iglesias y predicar este tipo de mensaje. Un 99.99 de la iglesia se levanta y se va. Lamentablemente. ¿Por ¿sabes qué pasa? Eso no es el mensaje que la gente está buscando en este tiempo. Ayer hablábamos también con el pastor y con Francisco cuando veníamos de la iglesia, como a la 1 de la mañana. Hablábamos justamente de esto. Estos mega pastores ya no se llaman pastores. ¿Sabe cómo se llaman? Bueno, hermana dice apóstoles, cierto, apóstoles es uno de los títulos que se pone, pero tiene otro más todavía que todavía me choca. ¿Sabe qué son? Son mentores. ¿Tú sabías? Son mentores motivacionales. ¿Sabías? El pastor fulano de tal es un motivational speaker. Eso es lo que son. Tú ves que llenan los estadios y no de personas cristianas. Algunos se meten ahí a escuchar al pastor X para salir de ahí. ¡Wow! Yo salí de ahí en una nube y me dijo que yo sí valgo, yo sí puedo, yo sí soy poderoso y mi vida va a ser mejor de ahí en adelante. Eso fue lo que enseñó Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su ¿qué? Tome su Cadillac y sígame. Toma su Range Rover y sígame. No, Señor. ¿Sabe qué significa la cruz? Señal de muerte, de rendimiento, 100%. Tome su cruz y sígame. Pero ¿qué pasa? Que esa no es la palabra que esta gente que estaban buscando. En el tiempo de Jesús, para que tú entiendan, Jesús no era el único rabino. ¿Sabías? Había un montón de otros rabinos en el tiempo de Jesús que predicaban cosas completamente diferentes a que le predicaba Jesús. Entonces la gente venía, lo seguían un tiempo, miraban los milagros, este hombre tiene poder, escuchaban la palabra y se daban la media vuelta. ¿Por qué? Porque no estaban buscando a Jesús por Jesús. Óyeme bien, un discípulo, una señal de un falso discípulo es que se ofende con la palabra de Jesús. Según de Timoteo 2, 16, 17, ustedes lo han oído mencionar muchas veces, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En otra parte dice que la palabra del Señor es espada de doble filo. Una espada no se usa para comer, ¿verdad que no? Es una espada, un arma. Es un arma. La palabra de Dios es un arma. Poderosa, hermanos. Muy poderosa. Pero en este tiempo la persona la están poniendo, toman un texto, lo sacan fuera de contexto y hablan y hacen las cosas de acuerdo a su conveniencia para que la gente venga. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Ahora, la actitud de la persona lamentablemente en este tiempo es la siguiente. No me hable, oye, no me hable de pecado. No me hable de sanidad. No me hable del infierno. No me hable de servicio. No me hable de compromiso. No me hable de esas cosas porque yo no quiero escuchar. A mí háblame de que yo estoy bien, cómo puedo hacer para mejorar mi vida. Y háblame de esas cosas. No me hable de pecado. Háblame de prosperidad. Háblame de cosas buenas. Inclusive uno de estos predicadores dijo que él no predica estas cosas. Él no predica, le preguntaron por qué no predicaba del infierno. Él dice que esta gente en la iglesia se pasan una semana completa trabajando y con problemas y dificultades para llegar a una iglesia y que le hablen de estas cosas. La gente quiere a la iglesia para salir motivadas. ¿Tú crees que esta gente salieron motivada después de hablar con Jesús? Hermanos, estamos vendiendo el evangelio por un plato de lentejas. Estamos vendiendo la palabra del Señor por un plato de lentejas, hermanos. Eso no son genuinamente discípulos de Jesús. No son genuinamente discípulos de Jesús. En este tiempo se ha cambiado el mensaje, hermanos.
Se ha cambiado el mensaje para complacer a las masas. Aún dentro de las iglesias. Yo te pregunto, ¿cambió Jesús su mensaje? ¿Cambió Jesús su mensaje? Si Jesús no lo cambió, ¿por qué tengo que cambiarlo yo? ¿Por qué tengo que cambiarlo yo? ¿Por qué tengo que cambiarlo yo? Número 5. Otra señal de que no son genuinamente discípulos. Los que no lo son, fácilmente se van, da la media vuelta y se van atrás. Fácilmente se devuelven. Un genuino discípulo no tira la toalla. Tú te pones a pensar los apóstoles. Oye bien, yo como le dije hace unos cuantos mensajes hasta atrás, me puse a estudiar un poquito la vida de los apóstoles después que Jesús se fue al cielo. Esta gente pasaron muchas dificultades, siervos. Muchas dificultades. Fueron maltratados físicamente, emocionalmente. Fueron muy maltratados. Muy maltratados. Pero en ningún momento se dieron atrás. Todos fueron asesinados. Con la excepción, como dije hace un par de semanas, con la excepción de Juan. Y la gente piensa que Juan se pasó una vida tragando, tomando su tececito, su mate o su café. No. Oye bien, Juan estuvo preso. Juan fue azotado. Trataron de asesinarlo con aceite caliente y sobrevivió. Entonces cuando el emperador se dio cuenta que no pudo matarlo con el aceite caliente, dice, este tipo ¿te acuerdas de la película Hard to Kill? Este es un hard to kill, difícil de matar. ¿Sabe qué hizo? Lo tiró a una isla para que se acabe de morir por allá. No tuvieron vidas fáciles, ningunos. Y fallecieron esos, y los que vinieron tampoco tuvieron vidas fáciles. ¿Sabe qué hacían con ellos? Los reunían por cientos, los ponían en el estadio, en el Coliseo Romano, y tenían dos formas de eliminarlos. Según la película Gladiators, unos años atrás, así morían los cristianos. Venía un verdugo, un grupo de verdugos con espada y alante de todo el mundo lo despedazaban, le mochaban la cabeza, le mochaban un brazo y la gente ¡eh! Y nuestros hermanos muriendo en el circo romano. Otros los tenían en el mismo circo y les soltaban leones y tigres muertos del hambre y morían despedazados por estos animales. A otros los quemaban vivos. Oye bien, lo usaban como antorchas en las noches, le echaban un líquido, un aceite, lo ungían con eso completamente, lo amarraban con cadenas para que no se soltaran y lo usaban como antorchas durante las noches. Y esta gente no se echaban atrás, hermanos. No se echaban atrás. Y oye bien, no acuatizaban el evangelio de Jesucristo. Pablo predicaba. Y si tienes que decir a una persona, tú estás en pecado y te vas para el infierno, se lo decía. Pedro igual. ¿Por qué tenemos nosotros que cambiarle el evangelio? ¿Por qué tenemos que hacerlo nosotros, hermano? Versículo 66, pero versículo 66, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Oye bien, muchos de sus discípulos, no está hablando, como dije anteriormente, de con una persona que estaba ahí, que eran asistentes a la iglesia, que conocía un poquito, se llamaban discípulos de Jesús. Y hoy comienza el versículo 66. Desde entonces, ¿sabe qué significa eso? Que no para de suceder. Desde ese entonces, los discípulos se están yendo atrás. Dando la media vuelta se están yendo atrás. Oye bien, hermano, y ya estamos casi terminando. Yo no quiero que en este lugar, y tenemos la bendición de que varias personas han traído la palabra, tanto para predicar, como los miércoles, y las damas, y los caballeros, y las actividades que hacemos, hermano. Yo no quiero que nadie se me salga de este libro que está acá, hermano. Nadie. Nadie se me salga de este libro que está acá, mi hermano. Nadie, absolutamente nadie. Oye bien, dale gloria al Señor, dale gloria al Señor. Es fácil salirse, es fácil. Yo oí a un predicador decir que es más fácil llenar una iglesia en este tiempo. Es más fácil llenar la iglesia en este tiempo que mantener una iglesia íntegra delante de los ojos de Dios. Oye bien, nosotros podemos llenar esta iglesia en un
En unos meses. ¿Sabías? En unos meses la podemos llenar. Pero yo no quiero una iglesia llena que cuando suene esa trompeta nos vayamos todos para el infierno. Estoy hablando serio. Es la realidad no estoy jugando ninguna de estas otras iglesias. Inclusive, esas mega iglesias no juzgan a la iglesia como la nuestra. Dice que Dios no nos bendice porque estamos mal. Porque los que estamos mal somos nosotros. Ellos miran la bendición de Dios y lo miden. El barómetro es cuántas personas te asistieron este domingo. ¿Tuviste la iglesia llena? Gloria a Dios. Dios te está utilizando. ¿Tuviste 30 personas? No, cuídate, algo anda mal. ¿Sabes qué es lo que está sucediendo? Que esta persona está predicando cualquier cosa para que la iglesia se le llene. Oye, ven, yo prefiero una iglesia de pocas personas que cuando suene la trompeta nos vayamos todos. ¡Todos! A la boda del Cordero. Ese es mi sueño. Pero yo prefiero que sea así a cuatizar la palabra de Dios. Prefiero que sea de esa manera. Pero qué bueno que esta enseñanza no termina así. Esta enseñanza no termina así. Di conmigo, qué bueno que no termina así. Qué bueno que no termina así. Versículo 68. Don Pedro. Ay, don Pedro. Ustedes vieron cómo esta gente enojado, quizás triste, se fueron atrás. Vamos a comenzar con una vez más, regresar al 66 para llegar al 69. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, oye esta pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? En otra palabra, ¿quiere usted también dar la media vuelta e irse? ¿Cuántos predicadores tú puedes escuchar en este tiempo hablar de esa manera? Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Tú sabes que en el otro versículo que leímos anteriormente, el versículo, a ver si lo encuentro aquí, en el versículo donde ellos reconocieron a Jesús simplemente como rey, sino que Jesús era un profeta, ¿verdad? Oye lo que dice Pedro. Nosotros hemos reconocido que tú eres el Cristo, el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Oye bien, no hay una declaración más grande para un judío decir esas palabras. ¿Tú sabes qué es el problema con el amigo mío Gary del trabajo? Él no podía reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es Dios, no lo pueden reconocer. Es el problema grande que ellos tienen. Entonces aquí Pedro dice, ¿sabes qué? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Una declaración más grande no la vas a encontrar en la Biblia, hermano. El que invocar el nombre del Señor Jesús será salvo. Jesús es el Salvador del mundo. Reconocerlo como el Hijo de Dios y el Dios viviente, eso es lo más importante en nuestra vida. Pero bien, ese es simplemente el primer paso. Si tú eres genuinamente un seguidor de Jesús, tú no vas a tirar la toalla. Tú no vas a buscar a Jesús por algo personal. ¿Tú me entiendes? Tú no vas a darte por vencido fácilmente. ¿Tú me entiendes? Tú no vas no te vas a escuchar palabras fuertes de la palabra y enojarte, sino que tú te vas a mantener. Esa es una de las diferencias. Oye bien. En este tiempo hay muchas palabras. Inclusive se ha conocido la frase que el presidente Trump la hizo bien famosa, la frase fake news. ¿La han escuchado? Fake news significa noticias falsas. Y lamentablemente, oye bien, un 90% de las redes sociales, un 90% de las cosas que usted está escuchando allá afuera, incluyendo CNN, CNBC, NBC, todas esas cosas son noticias, oye bien, noticias para apartarse del camino. La mayoría, 90%. Dentro de la iglesia está igual. Fake news, cosas que son falsas dentro de la iglesia. Pero Pedro dice aquí, ¿sabe qué?
Solo tú tienes palabra de vida. Solo Jesús tiene palabra de vida. Ten cuidado, oye bien. Ten cuidado de lo que tú estás escuchando. Ten cuidado de las palabras que tú estás escuchando. Ten cuidado de las palabras que estás escuchando en el trabajo, en las redes sociales, en Facebook. Ten cuidado de lo que estás leyendo. Ten cuidado. Porque solamente Jesús tiene palabra de vida. Fuera de Él no la vas a encontrar. Inclusive en tu casa sentado no la vas a encontrar. Tienes que unirte al cuerpo. Por eso que, como acabamos de leer, estos que se apartaron, perdieron la bendición. Pero aquellos que se mantuvieron con Jesús, mantuvieron la bendición. Oye, como te repito, muchas personas tienen tu oído. Tienen tu oído. ¿Estás escuchando palabra de vida? Quiero terminar con una canción. Si hermana, no sé si estará lista ahí para ponerla, que tiene que ver con este mensaje. Vamos a orar para lo que la canción está. No va a tener letra ni una imagen, no más que eso que está acá. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y